Hoy vamos a hablar sobre el tema En busca de las multitudes, porque recuerden, queremos saber qué misión podemos nosotros realizar en favor de los no alcanzados y que, como ya decíamos la semana pasada, son grupos de personas que tal vez no compartan nada con nuestro trasfondo cultural, ideológico, político, geográfico, lo que sea, tal vez no compartan nada, pero que necesitan escuchar el Evangelio. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de algunos otros aspectos que nos permitan saber cómo Dios espera que nosotros actuemos. Desde ayer estamos poniendo el contexto de ese momento en que Jesús decidió ir a la región de Tiro y de Sidón. Y aunque es claro en el texto, y lo decíamos el día de ayer, que Jesús no fue abiertamente a estos lugares porque más que todo estaba tratando de salir del ojo público por su ministerio en la región de Genezaret, sí iba con un propósito salvador. Es decir, las acciones de Jesús siempre tenían un propósito salvador que incluía alcanzar a los no alcanzados y enseñar a sus discípulos cómo actuar con ellos. Ya llegaremos ahí en la semana. Pero hoy vamos a orar pidiéndole a Dios sabiduría para el estudio de este día. Nuestro bondadoso Padre, estamos necesitando de tu presencia porque solo tu Espíritu Santo puede darnos sabiduría para comprender cómo vivir a la altura del Evangelio y cómo alcanzar a aquellos que tú quieres que alcancemos con el Evangelio eterno. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para este día tenemos una lectura que me gustaría que hiciéramos en Mateo capítulo 9. Allí vamos a encontrar unas palabras de Jesús que seguramente usted conoce muy bien. En los versículos 35 al 38 dice así: Y Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes sintió compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su viña o a su mies. Y mi hermano, mi hermana, Jesús tenía claro este aspecto, aunque notamos que la descripción que hace Mateo es una descripción calculada porque Mateo escribió específicamente para los judíos, tenga eso en mente. Marcos escribió para el público gentil, Mateo escribió para público judío. Vuelvo a repetir, tenga eso en mente, nos va a servir para el resto de la semana. Lo voy a recordar de todas maneras en la semana. Pero como Mateo, quiero decir, escribe especialmente para público gentil, para público judío, quiero decir, Mateo, él está describiendo el ministerio de Jesús en las sinagogas y en favor de los judíos. Aún así, noten que Jesús dice, la Biblia, tuvo compasión de las multitudes. Las multitudes, como pasa en todos lados, no solamente incluían judíos, porque en toda ciudad hay más que solo un grupo étnico. Hay varios grupos étnicos. Así que Jesús, aunque veía la multitud, no solo veía la masa de gente, tenía compasión de ellos de forma personal. Por eso dice, eran como ovejas que no tenían pastor. Y ahora lanza el desafío a sus discípulos. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Debemos convertirnos en más obreros. Ahí, ¿quién va a responder la oración de Jesús? Porque Él dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién va a responder esa oración? Bueno, cada uno de nosotros puede tomar parte en la respuesta de esta oración. Ahora, cuando vamos a Mateo capítulo 4, un poquito antes al inicio del ministerio del Señor Jesús, notamos también un hecho interesante respecto a su ministerio. Vean lo que dice los versículos 23 al 25 de Mateo capítulo 4. Y Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas. Recuerden por qué es que Mateo hace énfasis en las sinagogas. Mientras Mateo escribe para un público judío, Marcos lo va a hacer para un público más gentil, es decir, más foráneo, ¿no? Extranjeros para los judíos. Dice acá, predicando el evangelio del reino
y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. Se calca lo que acabamos de leer. Su fama se extendió por toda Siria. Aquí ya está extendiéndose un poco el territorio. Siria es como le llamaban los romanos a toda una región que antes pertenecía a Fenicia. Lo digo porque sí lo puede encontrar dependiendo de, si usted ve un mapa bíblico, esa región de Siria que dice acá es la región de Fenicia. Y le traían todos los que se sentían mal, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y los siguió un gran gentío de Galilea y Decápolis, de Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Si ustedes notan, hay aquí algo interesante. Pareciera como que lo primero en el ministerio de Jesús es que la gente más cercana, es decir, que estaban todavía en la región que podríamos considerar el pueblo de Judá, es la gente que sigue a Jesús. Ahí tenemos a Galilea, ahí tenemos Decápolis, aunque claramente, como dije hace un momento, ahí había personas de muchas etnias, con toda seguridad. Los habitantes más comunes que se encontraban ahí eran judíos. Jerusalén, Judea, Fenicia, junto al mar Mediterráneo, al noreste de Galilea, que es la zona donde se va a mover Jesús un poquito para ir más hacia Tiro y Sidón dentro de un momento. Así que mencionar a Tiro y Sidón luego en Mateo capítulo 15, que lo mencionábamos el día de ayer, hace que este movimiento, este viaje que hace Jesús a la región de Tiro y de Sidón, sea uno de los viajes misioneros transculturales de Jesús. Es decir, Jesús está tratando de pasar la frontera de su nación judía. Y aunque, siempre vamos a repetirlo para que tengamos todo el contexto, estaba alejándose del ojo público por algunas disputas con los judíos en su región, el hecho es que Jesús decide ir para ayudar a estas otras personas que están fuera de su región a conocerle y para dar una lección a los discípulos. Noten lo que dice el deseado de todas las gentes, hablando acerca de este tema. El deseado de todas las gentes dice así: después de su encuentro con los fariseos, Jesús se retiró de Capernaum y cruzando Galilea, se fue a la región de las colinas en los confines de Fenicia, eso es decir, Tiro, a 33 kilómetros en línea recta, y luego Sidón, 37 kilómetros más de camino. Esos datos que ya dábamos ayer. Mirando hacia el oeste podía ver, dispersas por la llanura que se extendía abajo, las antiguas ciudades de Tiro y Sidón, con sus templos paganos, sus magníficos palacios y emporios de comercio y los puertos llenos de barcos. Sí, Jesús estaba yendo a una ciudad cosmopolita, una ciudad que lo tenía todo, ¿sí? Es decir, una ciudad que podrían ser capitales por derecho propio. Claro, no lo eran porque estaban bajo el Imperio Romano, pero podían ser capitales por derecho propio porque eran ciudades pujantes. Ahí se nos habla de los palacios, de los templos paganos, de los comercios. No sé, imagínense centros comerciales que había por ahí en el puerto. Ha de haber sido una experiencia un poco inquietante para los discípulos, honestamente, que tal vez no estaban muy acostumbrados a este tipo de movimientos. No porque en Jerusalén no hubiera mucho movimiento, sino porque aquí era un movimiento tendiente hacia una cultura muy distinta a la que ellos practicaban. Pero Jesús se dirige hacia allá. Lo hace con discreción. Vuelvo a repetir esto, y tal vez esto no está escrito en ningún texto de la Biblia, eso es verdad. Voy a dar mi opinión. Es solamente eso, así que tampoco haga un problema por mi opinión. Usted puede tener su propia opinión. Jesús, al ir a la región de Tiro y Sidón y no hacerlo tan abiertamente como ya estaba trabajando su ministerio en la región de Judea, está tratando de equilibrar su misión por todo el mundo, porque Él vino a salvar a todo el mundo, con respetar los prejuicios de su propia nación. Nada fácil, la verdad. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera hecho un ministerio más abierto en la región de Tiro y Sidón de lo que hizo? Porque lo que vamos a descubrir es que Jesús hace algunas pocas cosas, especialmente una cosa que vamos a descubrir, un milagro.
Eso lo vamos a descubrir ya a partir de mañana. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera hecho una obra mucho más abierta? Lo más seguro es que hubiera cerrado sus puertas para su propio pueblo judío. Eso es una opinión, como vuelvo a repetir. Eso habría sido falta de tacto como para alcanzar al núcleo que tenía que alcanzar en ese momento. Después de todo, el Señor Jesús mismo dice, y eso lo vemos en Mateo, aunque recuerden, Mateo escribe para un público judío, que Él vino por las ovejas perdidas de Israel. Así que si iba tan abiertamente a Tiro y Sidón, iba a cerrarse las puertas con las ovejas perdidas de Israel. Jesús tiene que usar de mucho tacto, porque lo que le interesa al Señor Jesús es enseñar a sus discípulos qué van a hacer una vez que Él haya muerto en la cruz, haya resucitado y esté en el cielo ministrando en favor de todo el mundo. ¿Qué necesitan hacer? Entonces, este viaje es como una lección de campo. Va a instruirlos in situ, ahí en el lugar, ahí donde necesitan saber cómo tratar a los que no se parecen a ellos. ¿Sí? Esto es lo que está haciendo el Señor Jesús. Claro, eso lo vamos a explorar todavía un poco más el día de mañana, que ya vamos a ver a Jesús en Tiro y en Sidón, pero hoy pensemos, cuando Jesús veía una multitud, no veía una masa de gente. Jesús se preocupaba por ellos, recuerden el método de Cristo, porque realmente quería hacerles bien, tanto que en las dos narraciones que vimos, tanto en Mateo capítulo 4 como en Mateo capítulo 9, se nos dice que le llevaban a los enfermos y Él los sanaba, porque Él realmente quería hacerles bien. No estaba tratando de convencerlos, no estaba tratando de ganarlos con sus favores, no, simplemente les quería hacer bien porque su carácter era hacerles el bien, porque Él es amor, porque Dios es amor. Y eso es una lección para nosotros. Cuando vemos a las multitudes que necesitan de Jesús, ¿cómo las vemos? Esa es la gran pregunta. Tal vez lo que voy a decir pueda resultar un poco desafiante, pero mi intención es más que todo que veamos y reflexionemos sobre lo que estamos haciendo hoy. ¿Qué vemos cuando vemos a una multitud? ¿Vemos lo que Jesús veía? Personas necesitadas de un líder espiritual, que es Jesús, claro está, pero que obreros como nosotros tenemos que ayudar a estas personas a llegar hasta Jesús, o lo que vemos son números. O vemos solo una masa de gente que alguna de ellas tiene que aceptar, porque no puede ser que tanta gente escuche y nadie acepte. Cuidado con eso, ¿no? Tenemos que ganarnos la confianza de las personas, amarlas genuinamente. Incluso, y ya lo hemos dicho antes en estas lecciones, se nos ha presentado esta idea, incluso si no aceptan el mensaje que les estamos dando. Pero si no aceptan el mensaje que les estamos dando, eso no significa que no podemos amarles. Son hijos de Dios, son hijas de Dios que necesitan de un Salvador. ¿Cuál es el llamado de Dios para nosotros? A que miremos a Jesús y avancemos con fe, porque Dios tiene un propósito para nosotros, el de que seamos instrumentos de salvación. Y necesitamos ponernos manos a la obra en eso. Sí, hay que ayudar también a nuestra iglesia, en este caso ya voy a reducirlo a nuestra iglesia, a mejorar en su vida espiritual. Pero ¿sabe cómo se hace eso? Modelando. Así se hace eso, modelando. Sí, las palabras son importantes y es importante proclamar la verdad, pero si cuando yo proclamo la verdad, lo que sale de mi boca no está acompañado de un corazón como el de Jesús, ¿qué efecto tiene eso? ¿Servirá de algo realmente? Tal vez sirva para un momento, pero no a largo plazo. Y lo que Jesús hace siempre es a largo plazo. Incluso cuando parece que hace cosas que uno podría cuestionar. Ya llegaremos ahí en esta semana, ya vamos a estudiar esto, porque a los discípulos los puso en jaque en algún momento, en varios momentos, pero eso les ayudó a ver un poco más la perspectiva de Dios. Y tal vez nosotros necesitamos eso. Sabiduría de Dios, eso es todo. Oremos unos por otros, oremos por la iglesia, oremos por nuestros líderes, para que juntos podamos ver la perspectiva de Dios, para que juntos podamos trabajar en favor de aquellos que están necesitando más de Jesús. Vamos a orar.
Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias y te pedimos sabiduría para poder alcanzar a estas personas que no han sido alcanzadas con el Evangelio de Jesús. Tal vez nosotros mismos hemos puesto las barreras, tal vez hemos impedido que puedan ver a Jesús como deberían verlo. Te pedimos perdón por eso, pero ayúdanos a correr esa mía extra en favor de ellos, a servirles, a honrarles con el servicio, no por quienes son ellos, sino porque tú, oh Dios, les amas y has puesto ese amor en nosotros. Definitivamente ese es el propósito, porque tampoco amamos por quienes somos nosotros, sino por lo que tú has hecho en nuestro favor. Gracias por tus misericordias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.